entre las mentiras que ha dicho es que yo soy historiador. Yo no soy historiador. Yo soy una persona que le interesa la historia, que comenta la historia, pero yo no soy historiador. Historiador es Ramos. Tony Ramos sí es un historiador. Es alguien que investiga, que saca a la luz datos que nadie conocía, que los arma de una manera inteligente. Yo no soy otra cosa que un comentarista muy periodístico de los temas históricos. Pero salvo esa mentira, que yo te agradezco de todas maneras, lo de amistoso sí es cierto. El resto de las cosas ya son más discutibles. Bueno, Guarioné Díaz ha escrito un libro didáctico, estupendo porque de lo que se trata y lo que intenta hacer es educar a los cubanos para que no volvamos a cometer los mismos errores que cometemos siempre. A mí me interesó mucho el título porque, bueno, Topos, ya sabemos que es ese mundo idílico al que pudiéramos llegar, pero La isla de Corcho es el título de un ensayo que leí hace muchos años de Luis Machado, donde en el año 1936, si no recuerdo mal, se plantea qué se puede hacer para sacar a Cuba de la situación en la que se encuentra. Entonces propone unas soluciones que a mí me parecen, hoy en día me parecen totalmente ingenuas, demasiado nacionalistas. Lo que él propone es casi lo contrario de lo que tú estás de alguna manera planteando, porque empieza por decir que imaginémonos que hay un cataclismo universal y Cuba se queda sola en el planeta. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir? Y entonces a partir de ahí hay una serie de planteamientos ingenuos sobre qué hay que hacer para convertir a Cuba en un país desarrollado, autosustentable, capaz de manejarse sin la necesidad de otros países y otras economías en el mundo. Entonces, me pareció un ejercicio interesante, sobre todo un ejercicio interesante para 1936. Pero aquí hay una pregunta que es clave. Ustedes recuerdan Conversación en la Catedral, la novela de Mario Vargas Llosa, que comienza con una pregunta que se ha convertido en un leitmotiv en la literatura. Hay un personaje que se llama Zabalita y se pregunta ¿en qué momento se jodió Perú? Bueno, esta es la pregunta esencial. ¿En qué momento se jodió Cuba? ¿Qué pasó para que ese país padeciera esta locura de 57 años de sinrazón y de destrucción de todo lo que existía en el país previamente? Yo creo que la respuesta es terrible, porque la empezó a dar Enrique José Varona en 1912, en un discurso donde planteaba que el país iba a la deriva en 1912, y él poco después fue no sé si en ese momento, o un poco después fue vicepresidente en el primer gobierno de Menocal, y decía que el país había perdido el rumbo como consecuencia de que se repetían los errores de la colonia, que seguíamos haciendo las mismas cosas que criticábamos en la colonia. Y efectivamente es así. Yo me puse a contar las conspiraciones en Cuba. Cuando llevaba como 100, me cansé. 100 conspiraciones a lo largo de los primeros 50 años de la República. Es una cosa realmente terrible. Es decir, aquella frase de Estrada Palma de esta es una república pero sin ciudadanos, es verdad, era verdad. Había una falta total de respeto por las instituciones, una violencia
tremenda en el seno de la sociedad que hizo que aquello se fuera desmoronando y que fuéramos esperando de caudillos extraordinarios que nos salvaran de la situación en la que nosotros nos encontrábamos. Bueno, los países que dependen de caudillos son países condenados al desastre. Son países condenados al desastre porque la única posibilidad de que se produzca el desarrollo continuado, que las cosas sean cada vez mejor y si hay contramarchas que sean temporales y de nuevo se retome el camino, es si existe un sistema de instituciones fuertes y si todos nos colocamos, o si no todos, la mayor parte de las personas nos colocamos bajo la autoridad de la ley. Eso no ocurrió en Cuba. Y como no ocurrió en Cuba, pues nos pasó lo que nos tenía que pasar. En 1959, yo recuerdo, yo era un muchacho de 15 años aplaudiendo fervorosamente la llegada de un tipo que iba a destruir el país. Pero junto con... Yo era un chiquillo en esa época, pero el conjunto de la sociedad cubana estaba exactamente en esa misma tesitura, es decir, y tenían ese mismo comportamiento, que era un comportamiento totalmente suicida. Yo creo que libros como este, que como dijo Salvat en su presentación, no nos ahorran ninguna cosa desagradable, nos dicen las cosas tal, utilizando el diálogo, y además con una pequeña trama para hacer interesante la obra, que eso siempre se agradece porque no es historia a pulso, es ficción y es historia y es sobre todo la voluntad didáctica de este hombre que se ha dedicado toda su vida a hacer el bien y ayudar a los demás, porque es una vocación muy clara en Guarioné ayudar a las demás personas. Y cuando escribe un libro, pues lo escribe dentro de ese espíritu de ayudar a los demás. Yo no sé si se logrará o no. Esta duda que tenemos nosotros con relación al destino de nuestra sociedad y de nuestro pueblo es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Son muy pocos los pueblos en el planeta que tienen instituciones fuertes, donde se transmite la autoridad organizadamente, que dependen de una meritocracia elegida de una forma razonable. Son realmente muy pocos. Leí hace poco una historia de Rusia donde se plantean exactamente los mismos problemas. ¿Estará Rusia condenada para siempre a la autocracia, a un poder central que los gobierne despóticamente como consecuencia de los mimbres con los que se hizo esa sociedad? Pero esto mismo lo vemos en Venezuela y lo vemos en Argentina y lo vemos en la mayor parte de los países. Es decir, hay muy pocos países en el mundo que han resuelto las cosas que nosotros supuestamente debimos solucionar y que no lo hicimos. Elegimos como forma de gobierno la república, que es la más frágil de las arquitecturas estatales posibles, pero al mismo tiempo la mejor de todas ellas, porque está basada, la idea de la república está basada exactamente en la institucionalidad del país, en la separación de poderes, en la necesidad de que la regla democrática funcione, es decir, que haya elecciones periódicas, pero con respeto total por los individuos y con respeto por las minorías y de acuerdo, por supuesto, con la Constitución. Quiere decir que la república no es una cosa abstracta, no, es una cosa muy concreta, basada en una serie de principios desarrollados en momentos tan remotos para nosotros como el siglo XVIII, pero que siguen siendo vigentes y que siguen funcionando. Eso era lo que Martí tenía en la cabeza. Hay una caricatura famosa de Abela,
bobo de Abela, los años 30, está frente a un retrato de Martí y se le queda, está mirándolo así y en el caption dice: maestro, ¿qué carajo soñó usted para Cuba? Porque nos pasamos la vida diciendo lo que el país que soñó Martí, que fue lo que soñó Martí, soñó la República. Pero la República exige un tipo de comportamiento muy especial que nosotros no tuvimos y que si tenemos en el futuro, entre otras cosas, va a ser gracias a la ayuda de gente como Guarioné, que han rescatado esta historia incómoda, pero muy importante. Yo, si hablé antes que Tony Ramos, lo cual es una cosa imperdonable, es como consecuencia de que tengo que irme por el rollo de la Convención Democrática esta, qué sé yo. Así que muchísimas gracias por atenderme esta noche.